Hola, buenos días. Hola, Charlene Velázquez. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Así me gusta. Alerta en tiempo, espacio y persona. Sí, señor. Qué bien. Hola, Juan Sebastián. Hola, Buenos profe. días, profe. ¿Quién más está? Daily, Luisa, Buenos días, Viviana. Buenos días, profe. ¿Cómo están? profe. Una cosita. Feliz día del Ah, profesor. muchas gracias, muy amables. Te manda a decir mi Ah, mamá feliz también día. que eres profesora. Gracias. Le mando un saludo especial. Ujú. Gracias. Démosle 2 minuticos que acaben de unirse todos, que ahí van llegando a poquitos y ya estoy con ustedes. Voy aquí listando la presentación, ¿vale? Bueno, profe, buenos días. Buenos días. Hola, Diana. Ya estoy con ustedes nuevamente. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Más con Muy bien, Joana. profe. ¿Y tú? Profe, yo te iba a hacer una pregunta. Sí, señora. Cuénteme. Es que ayer me vi la película, Sí. que es demasiado interesante de por sí, pero tengo una pregunta. A ver. Al chico que tenemos que analizar no es digamos que no es el protagonista, sino al primo, ¿sí? No, al protagonista. Ya hoy con lo que explique les va a quedar más claro por qué el protagonista. Y no el primo. No el primo. El protagonista es el monito. No, momento, ¿el protagonista es Mark o el que se quedó, o el chico que se quedó huérfano? Mark. Porque por eso Ah, el buen hijo del ángel malvado. Él es el ángel malvado. ok, entonces sí, en este caso sería el primo. O sea, porque yo consideraba que el protagonista era el chico que se quedó huérfano. Ah, no, 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 no. No, depende de quién, en relación con quién. Si es el monito, el terrible, Ah, ok. Sí, el terrible. el niño con problema de conducta. Claro que sí, es él. Ah, ok. Listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Profe, otra cosita. ¿Y señora? Es que Sara no se puede conectar el día de hoy porque tiene problemas con el internet. Oh my goodness. Bueno, ¿y será que no puede conectarse con una llamada aquí de WhatsApp o algo y que al menos me escuche? Voy a intentarlo, profe. Pregúntale a ver. Y si no Sí, le dices que la clase igual queda grabada, yo las estoy poniendo todas ahí. ¿Sí las han podido ver? Sí, profe. Ok. Deben un minuto, por favor. Ya estoy con ustedes. Hola, María José. Ah, bueno, está entrando apenas. Hola, María José. ¿Pudiste conectarte? Sí, señor, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno, espere que estoy aquí haciendo unas conexiones, arreglando acá unos cables.
Bueno, yo la vez pasada estaba introduciendo el tema de el trastorno de conducta. Quedamos ahí. Ahora me volvió un lío con un montón de cables acá. Bien. Creo que ahora sí ya estamos la mayoría. Voy a listar aquí, compartirles la presentación. Una pregunta de la persona que me quiera contestar. ¿Han podido verificar que hayan visto los videos de las clases? ¿Están en el aula virtual? Profe, Sí, se ven bien. sí, Bueno, profe. les va a servir para repasar para el parcial. Profe, el parcial sería dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, se nos acabó el semestre. Sí, nos toca. Profe, pero yo te iba a pedir un favor súper, súper grande. Es Sí. que la última vez que tú, el parcial del segundo corte, pues Sí, tú no lo dejaste como muy encima a las 9 y yo tengo clase a las 9. ok, listo. Entonces, ¿será que nos podrías regalar más tiempito, por favor? Sí, claro que es igual como ustedes dominan ya este tema, eso en un minuto lo contestan. No, pues sí. Listo. No, sí, lo voy a tener muy presente. Gracias, profe. Sí, nos toca ya el 22. Oh my God. Sí, porque sigue la semana de psicología, la feria. Profesor Carlos Avendaño nos mandó un correo a todos los profesores que por favor les recordemos que realicen la evaluación docente. Por favor. De todos los profesores. No sé si ustedes ya empezaron a hacerla. Sí, Bueno, profe, inclusive Sí, está profe. este link y está otro link de una encuesta, entonces sí, creo que para que también hagan haré. las dos. Correcto. Bueno. Yo iba a hablar del trastorno disocial, ¿no? Ahí es donde yo iba ya a arrancar, ¿no? Sí, Y profe. muy bien. Perdón, que yo creo que aquí puse una cosa que no era. ¿Ahí están viendo mis diapositivas o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Social. Sí, profe. Bueno, entonces tener presente lo siguiente. En la película que ya algunos han ido viendo, que es muy buena, ya se dieron cuenta, nos va a escribir esta problemática. Yo quiero que ustedes, como les decía, en la tarea que me van a entregar, me escriban cómo se ve exactamente en la película. No solamente decir, sí, tiene tales síntomas, sino cómo se vieron. Entonces, ¿qué caracteriza un trastorno disocial? Que en el DSM-5 lo llaman el trastorno en la conducta. Perdón. Es un patrón de comportamiento donde se violan los derechos de los demás y la norma social. A diferencia del trastorno negativista desafiante que solo desafía la autoridad, aquí viola los derechos. Entonces ya son comportamientos altamente violentos. ¿Sí? Y tiene una tríada, no se les vaya a olvidar la tríada de rasgos constitutivos del disocial. Insensibilidad afectivo-emocional, la ausencia de empatía emocional y la ausencia de la culpa. Ay, profe, despacio, porfa, que estoy copiando, señor. A ver, entonces, insensibilidad afectivo-emocional, coma, Afectivo emocional. sí, coma, Sí. ausencia de la culpa, coma, mentiras, y ausencia de empatía emocional. Punto aparte. El título Ay, sigue con rojo. Bueno, pero no se les vaya a olvidar. Esto es lo que algunos configuran el gracias, profe. callo, ok, como el callo emocional, ¿sí? Es decir, todo, digamos, le resbala, por así decirlo. Bueno, yo voy a ir un poquito rápido porque se nos acabó el semestre y yo me emocioné mucho hablando en otras clases y ahora me va a tocar correr. Ustedes me perdonarán. Bueno, ¿por qué se presenta este problema? Perdón, otro paréntesis. Si alguien llega y que no le he dado a admitir, me van avisando porque como me concentro en las diapositivas, entonces no estoy pendiente de ello, ¿vale? ¿Por qué se presenta? Entonces vamos a hablar de los factores de predisposición o vulnerabilidad y de mantenimiento. Entonces hay marcadores biológicos, psicológicos y ambientales. En los factores del proceso biológico,
La evidencia empírica, por ejemplo, Koch y Gross nos reportan mayor concordancia de gemelos monocigóticos versus disigóticos, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo que sí puede haber una propensión desde el punto de vista genético a este trastorno. Y lo mismo se ha encontrado casi que hasta un 80% la asociación con hijos de padres que tienen trastorno antisocial. Es decir, sin querer generalizar, uno con frecuencia ve que en muchos niños que presentan este trastorno, algunos de sus padres también lo presentan. Claro, en los adultos ya hablamos de un trastorno antisocial, pero de la personalidad, porque ya está configurada y desestructurada, desafortunadamente. También se ha asociado con un factor de riesgo el temperamento difícil o irritable. Y en cuanto a los factores del neurodesarrollo, a nivel pre y perinatal, por ejemplo, se ha encontrado el bajo peso al nacer, hipoxia, malnutrición, y en el proceso mismo de la gestación, por ejemplo, un factor de riesgo es el consumo de sustancias psicoactivas de la madre durante el embarazo. Además, uno se pregunta, no solamente por los efectos que genera a nivel fisiológico, sino también qué tipo de mamá es esta que además consume sustancias psicoactivas y más estando embarazada, ¿cierto? Entonces ya uno va vislumbrando que además esta mamá debe tener unas características clínicas bien importantes para presentar este patrón de conducta. Y ustedes lo saben muy bien que desafortunadamente cuando una madre consume sustancias psicoactivas en el embarazo, sus hijos corren el riesgo de presentar con alto riesgo el síndrome de abstinencia neonatal. Casi que estamos diciendo que hay mucha vulnerabilidad para el consumo. Y desafortunadamente este trastorno va muy de la mano con el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo va a aflorar en la niñez intermedia y en la adolescencia. En los factores cerebrales, Moffitt nos habla de que hay alteraciones en el lóbulo frontal, y esto es muy importante porque ustedes saben que el lóbulo frontal tiene que ver con el control de los impulsos, ¿sí? Las habilidades de regulación emocional, flexibilidad cognitiva, bueno, todas estas dificultades que vemos en estos niños con este trastorno. Presencia de signos neurológicos blandos o menores, como las diacocinencias, las agrafestesias. Bueno, todas estas problemáticas está también asociado en algunos casos a problemas de lateralidad, etc. Ahora, no quiero que se me estresen porque yo sé que algunos por aquí en mi clase tienen problemas de lateralidad. Ahora no es que porque tengo problemas de lateralidad tengo trastorno disocial. No. Estamos hablando de vulnerabilidad. Recuerden que vulnerabilidad no es causa directa y suficiente. Tiene que interactuar con otros factores. Pero en algunos niños se ha encontrado esta presencia de signos neurológicos menores o blandos. Y algo muy interesante, se ha encontrado en el trazado electroencefalográfico un ritmo de ondas alfa lento que explicaría los bajos niveles de arousal. Ustedes lo van a ver ahí en la película, los que todavía no la han visto, cómo el niño cuando evidencia ciertas conductas, la actitud que asume. Total tranquilidad, total frialdad. Esto en gran medida explica por qué la frialdad cuando cometen delito, cuando hay crueldad con animales, cuando agreden a personas de manera violenta. Entonces hay marcadores biológicos que lo explican. A nivel del proceso bioquímico y los factores bioquímicos se ha asociado al incremento de la monoaminoxidasa plaquetaria celular. Uy, lo logré decir. Me levanté desde las 3 de la mañana a ver si les podía pronunciar esa palabra. Y lo logré. Bueno, profe, ¿y eso qué es? Bueno, esta sustancia está asociada a un incremento de la impulsividad, cuando está más elevada de lo normal. Todos tenemos esto en sangre, pero aquí está muy elevada. Y resulta que esa amina o esa sustancia, pues cuando está muy elevada, está asociada a la impulsividad. Entonces, y lo hace propenso al niño a Profe, presentar más de agresividad. pero en todos los casos, es decir, todas las personas que tienen esa cosa que no se pronuncia, Sí, eh, pues puede estar asociada con la impulsividad. sí, correcto, es así. Listo, profe, gracias. Y algo Profe, qué también, pena. señora, Discúlpame. Ay, qué pena molestarte. tranquila, dime. Que Alejandra y Geraldine están tratando de ingresar a ver si le das el acceso. Ok, gracias. No, yo no me pongo bravo, me interrumpen. Listo, ya les di acceso. Alejandra, ¿ya estás aquí? ¿Geraldine también? Bueno, esperemos que sí. Y lo otro que les iba a decir es que hay altos niveles de testosterona. Lo mismo,
Tanto hombres como mujeres tenemos testosterona, pero aquí está más elevada de lo normal. Y resulta que la testosterona, cuando hay hiperproducción, está asociada a la agresividad. ¿Mm? Pero entonces, por favor, no es que me van a meter en líos que ahora Juan Sebastián, que tiene más testosterona que ustedes, o yo, con razón, tienen rasgos disociales. No, al parecer no los tenemos. Pero aquí aclaro que es más elevado de lo que normalmente tenemos los hombres. Lo mismo les decía, las mujeres las tienen, pero en menor proporción que los hombres. ¿Sí? Pero aquí es mucho más elevada. Entonces yo diría también, por eso es que también uno ve que estos trastornos tienden a ser un poco más prevalentes en hombres que en mujeres. Sin decir que las mujeres no puedan ser disociales, porque también las hay. ¿Mm? Y bastante violentas. Bueno, también vemos baja función dopaminérgica y noradrenérgica, la baja activación de leucoceruleos y por ende la baja producción del cortisol. Miren que cuando uno está muy preocupado, estresado, el leucoceruleo se activa, incrementa el cortisol que nos pone en alerta ante situaciones amenazantes. Aquí no, aquí es totalmente lo opuesto a los niños ansiosos. Entonces ahí vemos eh, que esa baja producción del cortisol está también explicándonos los bajos niveles de arousal de estas personas cuando cometen delitos. Bueno, y hay otra Profe, yo tengo una pregunta, qué pena por ser tan preguntona. pregunta. Pero, digamos, llega pues un papá con un chiquillo así a consulta, uno le podría mandar a tomar exámenes de sangre para que, o sea, para que descartar o mirar si los procesos químicos están asociados, o sea, la conducta que está llevando el niño está asociado a los factores bioquímicos. Sí, se podría también hacer una evaluación médica con un endocrino, por ejemplo, pero eso no Sí. es suficiente. Sí, sí. Esto que les digo, por eso son vulnerabilidades. Eso solito no va a explicar. Se dan cuenta aquí, a diferencia del TDAH, que en esas dos dimensiones de lo biológico y lo psicológico y ambiental, que en el TDAH pesa más lo biológico, sin decir que lo ambiental tampoco esté contribuyendo. En cambio, aquí pesará más lo ambiental, que ya vamos para allá, aunque hay factores biológicos que pueden estar allí mediando. Por eso se llama vulnerabilidad, lo hace más proclive. Pero ¿qué lo va a gatillar y qué lo va a mantener? El ambiente disfuncional. ¿Sí? Entonces, Listo, sí, profe. de todas formas no está de más tener un concepto del médico, del psiquiatra o de un endocrino, pero seguramente vamos a ver cómo el ambiente es importante. Bueno, y ahí vemos otros aspectos, la disminución de la vitamina B, del hierro y la toxicidad por el plomo, que ya los decía, esto muy frecuentemente se acompaña también de TDAH. Bueno, ahora miremos en los aspectos psicológicos. Entonces, a nivel del proceso cognitivo y del aprendizaje, como ustedes se pueden dar cuenta allí, son niños que presentan dificultad en solución de problemas. No plantean alternativas que sean prosociales. ¿Por qué? Por la misma impulsividad que ven ahí. Hay impulsividad cognitiva, bajos niveles de aptitud, sobre todo para la interacción social, porque están muy autocentrados, ¿sí? Muchos de ellos presentan déficit en habilidades sociales, pero aclaro, no en todas, porque en las iniciales tienen bastantes recursos. De hecho, estos niños son bastante manipuladores. Y digo niños, adolescentes y adultos cuando ya desarrollan un trastorno antisocial. Saben cómo conectarse con usted, cómo iniciar una conversación, cómo manipularle. Pero las que tienen que ver con el manejo de los sentimientos, alternativas a la agresión, ahí tenemos grandes dificultades. ¿Mm? Y por lo general llegan a un momento donde sienten frustración y lo confrontan y pueden reaccionar de manera violenta, con bastante agresividad. Y algo muy importante es el déficit en el procesamiento de valores. Si ustedes recuerdan lo que veíamos cuando estudiamos el desarrollo moral de Kohlberg, estos niños y adolescentes pues se quedan en una moral preconvencional, ¿cierto? Donde buscan solamente el beneficio de ellos mismos, no están pensando en el del otro, ¿sí? Entonces, claro, esto en gran medida va a depender del ambiente. Recuerden que los valores, lo hablamos, son aprendidos y los aprendemos de nuestra familia, la escuela, la comunidad. Pero si son niños que se socializan en ambientes violentos o donde no les ponen normas ni límites,
pues no van a interiorizar valores que les permitan discriminar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿sí? Lo que es ayudar al otro. Bueno, todas estas cosas no. También tenemos en el proceso cognitivo de aprendizaje, miren la familia social, ¿les gusta? Ujú. Sí, profe. Perdón, yo me aprovecho y me tomo esta venita para poder fluir en la voz y si no, no voy a poder hablar todo el día. Tengo clase hoy todo el día. Bueno, entonces sí, ustedes ven ahí, doctores, un factor que pesa bastante, que ustedes tendrán que tener muy presente en la evaluación, es el aprendizaje vicario. El observar modelos violentos o donde se valida mucho la agresividad como forma de resolución del conflicto. ¿Mm? O imagínense donde el niño observa que el papá trabaja como ladrón. Ese es el oficio, salir a robar todos los días en Transmilenio. Claro que ahorita se le complica porque como con todo esto el distanciamiento, no sé cómo harán, pero mejor que no puedan robar ni nada de esas cosas. Aunque sé que han habido robos todavía. Entonces, el aprendizaje vicario cumple un papel importante. Ya les decía, cuando hay psicopatía en la familia. Yo les cuento ahí una anécdota que me pasó hace algún tiempo. No sé si en alguna clase lo dije. Yo supervisé unas prácticas en, en el Buen Pastor, aquí de la San Buena. Y una vez nos tocó el caso de una mamá que tenía a su hijito allá, estaba allá interna. Ustedes saben que los 3 primeros años de vida les permiten tener a los hijitos allá, hay una guardería. Bueno, el caso es que nos pidieron la valoración del niño y de la mamá, y entonces, bueno, cuando analizamos la historia de la mamá, muy terrible, de historia de abuso, de maltrato, todo lo que usted se puede imaginar, ella estaba allí por ley 30, por tráfico de estupefacientes, bueno, muchas cosas. Pero tristemente, cuando uno analizaba, ella estaba ahí, la abuelita de ese niño también estaba allá interna, y el papá en el Buen Pastor. Como digo yo, perdón, el papá en la modelo, en la cárcel modelo. Como digo yo, la familia modelo. Terrible. La mamá, la abuelita en el Buen Pastor y el papá en la modelo. Entonces, ahí no hay duda que hay factores biológicos, pero también hay factores del contexto que pues ponen a ese niño chiquitico en riesgo de que pueda seguir perpetuando esos patrones, esos modelos, ¿cierto? Profe, ¿Sí? Profe, disculpa, es que Stephanie, que está en sala de espera de la reunión de la clase. Dile por favor que qué ficha tiene. Esto es como con ficha. Bueno, Suena como en los profe, yo hospitales. tengo una Gracias. pregunta frente a estos factores psicológicos. Es Sí. que si me pongo a pensar en la película, digamos que la película no tenía, pues los papás no eran delincuentes ni nada de eso, entonces es lo que me pone como a pensar un poco. Muy bien, doctora. Excelente tu observación y pregunta. Se le tiene. Mire, aquí le voy a señalar, ¿están viendo mi flechita? Sí, señor. Dice, puede también, bueno, por el maltrato, por demasiado o escaso control de los padres en la crianza. Entonces, por eso les digo que son predisponentes, no quieren decir que tienen que darse todos. A veces sean unos, a veces sean otros. Entonces resulta que a veces uno encuentra que es una familia normal, aparentemente normal, pero cuando uno ve que no le pone límites a los niños, no monitorean el comportamiento de los niños, ¿sí? E inclusive pueden llegar al extremo de no prestar mucha atención ni que haya demasiado intercambio afectivo. Entonces, ojo, claro, la mayoría de los casos, no les voy a decir mentiras, son por historias de maltrato, abuso, negligencia, abandono, lo que sea, pero en otros es porque no hay control. Voy a poner el ejemplo que aquí en Colombia también se da. Adolescente de estrato 10. Vive en un barrio de altísimos recursos, lo tiene aparentemente todo. Y cuando uno dice, este muchacho consume sustancias, roba, atraca, pero ¿por qué hace eso si lo tiene? No necesita. De pronto lo que le falta es afecto, falta que haya unos papás más presentes, que monitoreen el comportamiento, que lo corrijan. Pero si no lo corrigen, si no le ponen límites, si no lo orientan, pues este muchacho no va a respetar los límites en otros entornos. No sé si contesté tu pregunta, Nicole. Sí, profe, sí, señor. Exacto. Entonces, lo importante de saber esto es que les orienta hacia dónde ustedes tienen que evaluar. ¿Qué tipo de interacciones son las que los pueden poner en riesgo?
Y además nos sirve para la prevención, para enseñarle a los padres que una de las dos cosas, las dos dimensiones del afecto y la disciplina, o lo que llaman el apoyo y el control. Las dos cosas se necesitan. Bueno, y vemos también historias de disfunciones familiares muy grandes, donde hay mucha violencia doméstica, familias reconstituidas donde hay conflicto todos los días, ¿sí? Entonces todo eso va contribuyendo y llega un momento en que estos muchachos o estos niños no toleran tanta violencia y tanto maltrato, se terminan escapando de la casa, terminan muchas veces como habitante de calle y pueden llegar a estas problemáticas tan severas. Bueno, Profe, una pregunta. ¿sí? Los niños que son víctimas de conflicto armado también o sea, podrían ser propensos a esto, ¿no? Sí, señora. Entonces, la violencia en sus múltiples, mire, aquí está, se le tiene, doctora. La violencia política, la violencia social puede ser también un factor de riesgo. Y lo que tú dices es muy válido, muy importante, porque es un niño que está socializándose en un entorno donde le enseñan incluso a manejar armas, le están enseñando a matar, ¿sí o no? Y que no tiene derecho a tener unos sentimientos de empatía por el otro. Claro que sí, ese es el problema. Están violando todos los derechos de los niños allí. Y además todas las historias que ustedes oyen, ¿no? No solamente niños y más niñas, ¿no? Abusos y a veces si quedan en embarazo, aborto forzado, o sea, unas situaciones de violencia extrema, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí, a nivel más distal o a nivel social tenemos eso, la violencia. También se asocia más a clases sociales bajas. No quieren decir que en clases altas no se dé, ya les expliqué que también se pueden dar. Pero ¿por qué se encuentra mucha prevalencia en estas clases? Porque hay muchas situaciones de violencia asociadas. La violencia cotidiana, el maltrato, muchos factores estresantes a nivel social. Bueno, y súmele si hay hacinamiento familiar, falta de satisfacción de necesidades, pocas oportunidades de educación, de recreación, bueno, donde se violan todos los derechos de los niños, ¿sí? Bueno, ahí vemos el hacinamiento, medios de comunicación también pueden ser un factor distal de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la exposición continua a videojuegos muy violentos, sin decir que solamente que un niño porque ve un videojuego violento lo juega, ya con eso se olvida social. No, si interactúa con más factores, pues es más probable, ¿sí? La presión también del grupo social, del grupo de pares. Y tiene también que ver con el siguiente, el aprendizaje social de la agresividad. Por ejemplo, cuando están en grupos de pandillas, ¿cierto? En grupos de barras bravas, sin decir que todos los que están en barras bravas lo son, pero donde hay mucha situación de violencia, ¿no? Y donde se refuerzan entre sí y se ponen retos, ¿cierto? Esa presión también puede llevar a estas problemáticas. O típica, el niño, porque desafortunadamente se da en algunos colegios donde trafican sustancias y unos que están involucrados en esto son presionados por un jíbaro que les dice usted ayude a vender allá y si usted no ayuda a vender entonces le podemos hacer daño y de pronto ese niño también involucra a otro y lo presiona, ¿sí? Se vuelve una situación a veces inmanejable. Entonces miren que hay factores distales de los contextos que también es importante evaluar. ¿Mm? Bueno, y tenemos otro estudio donde hablan de las asociaciones de la estructura de los vecindarios, donde hay, como les decía, hacinamiento, violencia, pobreza, negligencia, etcétera. Está asociado al desarrollo de prácticas parentales totalmente disfuncionales, maltratantes y la manifestación de problemas externalizados como el trastorno social. A nivel del proceso motivacional, son niños y adolescentes buscadores de sensaciones. Claro, si hay bajos niveles de arousal, miren todo cómo se relaciona con todo, ¿no? Si hay bajos niveles de arousal, pues es buscando eso, la activación. O como dicen, es que me da adrenalina. ¿Se acuerdan que les dije que hay bajos niveles de la adrenalina y de todas las catecolaminas? Pues por eso les encanta buscar eso, estar expuesto al peligro, se lo disfrutan. Por eso hay baja tolerancia al aburrimiento, buscan la estimulación y la curiosidad por lo novedoso y sobre todo si tiene peligro, pues más atracción le genera. Son niños también que en el proceso motivacional uno encuentra que tienen frustración de las propias necesidades. Yo diría que casi todos, por no decir que el 100%,
están allí presentes las necesidades afectivas, el sentirse importantes, amados. No se sienten amados, sienten que han sido desplazados o que el papá los abandonó, los rechazó, que la mamá se focaliza más en algunos de los hermanos y no en él. ¿Sí? Yo creo que eso pesa bastante. Funcionamiento basado en consecuencias inmediatas, claro, tienen grandes dificultades en el autocontrol. Entonces quieren lograr algo y no importa, el fin justifica los medios. Hola, mi cielo. ¿Cómo estás? Señora. No, perdón, profe, estaba consintiendo a la gata. Ah. Perdón. Bueno, y también la pérdida de algunos de los padres. De hecho, algunos dicen, nunca conocí a mi papá, mi mamá me abandonó, me dejó con mi abuelita y la abuelita, pues sí, amorosa y todo, pero no está pendiente de corregirlo, en qué compañías andaba, bueno, tantas cosas que se oyen por ahí. A nivel de proceso emocional, pueden presentar episodios frecuentes de mal humor, con reacciones muy intensas, muy violentas, y además tienen un test para adaptarse a los cambios, inclusive cuando algunos de ellos son vinculados a instituciones de rehabilitación. Ustedes los van a ver mucho en instituciones de rehabilitación, como el Redentor, ¿sí? Estos hogares de los terciarios capuchinos, donde vinculan adolescentes que han estado involucrados en la droga, en delincuencia, bueno, todas estas cosas que uno ve grandes dificultades en toda la regulación de sus emociones. A nivel del proceso afectivo, ya les decía, la ausencia de la empatía, pero sobre todo emocional. No se conectan mucho con la emoción del otro, del dolor del otro. Porque empatía cognitiva sí tienen, saben leer las necesidades del otro y cómo manipular. De hecho, el doctor César Rey aplicó un instrumento aquí, la escala de empatía de Martorell, de un cuestionario de conducta prosocial. Se lo aplicó a adolescentes infractores y los comparó con adolescentes que no tenían este problema, que no han sido reportados por trastornos de la conducta. Y él encontró que lo que los diferenciaba a los dos grupos es esa baja capacidad de empatía. Bueno, hay dificultad en los vínculos afectivos, ¿sí? Porque están buscando más bien el beneficio personal, un alto afecto negativo y ausencia de la culpa, que era lo que yo les decía anteriormente, que configura el callo emocional, que lo llaman así metafóricamente. Bueno, aquí está el trastorno disocial. Y estos son los 4 grupos de comportamientos específicos que podemos observar. Entonces, un comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza a personas o animales. Entonces, vuelvo, insisto, aquí no es el niño que pellizcó al otro o que le pegó un empujoncito muy leve, no. Aquí es crueldad, llegando incluso hasta matar, ¿sí? Ustedes han escuchado esas historias de adolescentes que en algún colegio que mataron a un rector. Una vez hubo aquí, creo que fue en Bosa, si mal no estoy, un adolescente mató al rector del colegio. No sé qué conflicto tuvo, pero cosas de ese estilo tienen. O hace poco ustedes escucharon también un adolescente que mató a, creo que fue a la abuelita y a la mamá. O sea, unas cosas extremas. Crueldad con animales. Crueldad es extrema. Yo una vez estaba dictando este tema y una alumna mía que hacía práctica, no sé si lo dije la vez pasada, comentaba de un niño de 9 años que le encantaba poner pajaritos vivos en un horno microondas. O sea, una cosa, no, que solo uno recordarlo le parece cruel, ¿sí? O sea, cosas de ese estilo vemos. De hecho, mal pronóstico cuando un niño pequeño, desde muy pequeña, digamos, temprana edad, empieza a evidenciar esas cosas con animales. Fijo, algo está pasando en casa. Fijo, para ya empezar a presentar esas conductas. Hay que diferenciarlo el niño que todavía es brusco con el animalito, ¿no? Porque todavía no tiene un buen control inhibitorio. Bueno, que los adultos y los cuidadores le dicen, mira, al animalito, al perrito hay que tratarlo así. Eso es otra cosa. Pero aquí ya cuando es planeado, lo que les decía de la agresión proactiva, que planea cómo manipular, cómo hacer el daño, ya es mal pronóstico. De hecho, hay 3 tipos de trastorno disocial. El de inicio infantil, el de inicio adolescente y el no especificado. De inicio infantil cuando los síntomas, como estos que estoy nombrando, aparecen antes de los 10 años. Mal pronóstico.
y casi siempre se ha asociado no solamente a ambientes disfuncionales, altamente disfuncionales, sino también a variables biológicas. Y el de inicio adolescente, que todas se pueden hacer algunas cosas, se pueden recuperar, pero es igual. Si sigue en un entorno violento, va a escalar fijo un trastorno antisocial de la personalidad. Y el de perdón, el no especificado, que no se sabe cuándo empezó, que son la mayoría, pues que se ha ido moldeando con el tiempo. Lo que quiero decir, conclusión, cómo es importante hacer prevención con la familia, con los cuidadores, para que esto no escale. ¿Mm? Bien, otro de los problemas de conducta que observamos, comportamiento agresivo, que causa daños, pérdidas a la propiedad. Entonces el niño o el adolescente que, no sé, se roba el videojuego y arranca y daña la pared, o el que le pincha las llantas al carro del profesor, o el que en el vecindario, no sé, daña las matas a toda hora, lo hace con premeditación, le rompe la cerca del jardín a la vecina, rompe los vidrios de los vecinos. Bueno, o sea, daño a la propiedad muy marcado. Vandalismo. Profe, yo Vandalismo. tengo una pregunta frente a eso. ¿Cómo se diferenciaría, pues, que sea de un trastorno a que son esos niños que quieren sobresalir, llamémoslo así? Muy bien. Recordar que siempre, siempre nosotros para determinar un trastorno de un comportamiento aislado es la frecuencia, la duración, la magnitud y el impacto que genera en el medio. Entonces, yo sé, de pronto algunos de los que están aquí de pronto hicieron una travesura. De pronto un día jugando, no sé, afuera, dermis o béisbol, bueno, lo que sea, la pelota rompieron la ventana del vecino. Fue una situación accidental. Pero si es este niño que cada semana están incluso en el colegio reportando, citando a los papás, mire lo que hizo, mire lo que hizo, ¿sí? Y además uno ve que lo planeó, ya cambia la cosa. Pero si es una cosa aislada y accidental, ya no lo sería, ¿sí? Entonces tengan presente eso en la operacionalización de la conducta problema. Lo mismo, de pronto alguno de los que está aquí algún día peleó con alguna persona, le gritó, le pegó, bueno, lo que sea. Pero si fue un comportamiento aislado, obvio que no es un comportamiento adecuado, pero no sería un trastorno. Pero si es el niño que todas las semanas uno le ve la maldad extrema, la frecuencia, la intensidad, pues ya no es aquí si hay un problema más serio, ¿sí? Entonces tener eso muy presente. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe. Ujú. Fraudes y robos. También, cuando es algo, vuelvo, insisto, planeado. Y hay que diferenciarlo, yo les decía del niño preescolar que se llevó el muñequito o el dulcecito de un amigo o de una amiga y dijo que se lo regalaron, pues no es un comportamiento adecuado, uno motiva que lo devuelva y todo, pero no es, si no es una conducta recurrente, planeada, ¿cierto? Extrema, pues no. Pero por ahí empiezan. Entonces, por eso a los niños hay que enseñarles a respetar esos espacios. Y eso, los límites de los otros. Y las violaciones graves a las normas. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, los novillos. Novillos es escaparse de los colegios, de las instituciones, por ejemplo, de rehabilitación. Ustedes de pronto habrán visto, hace poco pasó en las noticias que mostraron cómo en el Redentor hubo una fuga de algunos adolescentes. Incluso armaron un incendio. Una vez, el año pasado, yo salí de clase por la noche en la Católica y ya venía para mi casa. Y había un trancón en el puente de las Américas con Boyacá. Justo a mí me tocó el trancón. Yo ya iba subiendo el puente y el trancón ahí. Claro, cuando dije, uy, terrible, se había volcado un bus de la policía. Estaban ahí volcados. Cuando yo sí vi que ese bus, acaba de ocurrir el accidente, yo creo que pasarían 2 minutos. No he hecho, pasó nadita para que me hubiera tocado a mí al pie. Cuando yo veo que el bus empiezan a salir un montón de muchachos. Yo digo, uy, ¿esto qué pasó? Pero, perdón la expresión, con unas caritas y unas pintas que uno dice, qué miedo. Yo dije, ¿esto qué es? Pues al otro día en las noticias, pues yo, bueno, logré pasar por un ladito cuando al otro día en las noticias mostraron que los propios adolescentes eran infractores y contradictores, los llevaban no sé para qué parte. Pues ellos mismos
hicieron voltear el bus. Hicieron una serie de movimientos cuando iba el bus digamos, andando y lo voltearon. Imagínense eso. Y se escaparon. A muchos los alcanzaron a agarrar, otros no los volvieron a atrapar. Al otro día eso salió en City TV. Esto fue el año pasado. Entonces, imagínense cómo planean la maldad y todo esto, y además pues estaban escapando. ¿Mm? Entonces, esto es lo que configura estos trastornos. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? No, señor. No, profe, pues lo único sería cuando se habla acerca del daño físico, amenaza, digamos, con los animales. Yo no sé si ustedes hayan visto lo como que está rondando de unas 2 chicas que mataron a un gato Terrible. en Facebook, terrible, y que, digamos, pues toda la ola de los medios sociales y la gente en las redes sociales, pues se les fue encima, diciéndoles pues que eran unas asesinas, bueno, demás comentarios. Y yo he visto que ellas responden a esos comentarios como, es que se lo merecía, o sea, como con una ¿Verdad? frialdad. Correcto. ¿Sí ven? Miren nomás, de hecho, escuchar nosotros la noticia, yo que tengo aquí también un gatico, ustedes saben que lo consiento mucho, lo quiero mucho. A uno le duele, a mí me duele cuando maltratan a niños o animales. De verdad que sí, una persona que haga eso a mí se me sale totalmente. Perdón que lo diga personalmente, pero pues me lleva a tener un mal concepto, pero porque sabemos que tras de eso hay un problema clínicamente significativo. ¿Cómo es posible que va a matar un animal indefenso? Es un animalito. Entonces, no, imagínense. Mal pronóstico. Fijo, esas niñas son disociales. Fijo. ¿Cuántos años tienen más o menos? Yo no sé, yo los pongo por ahí unos 16 años. Mm. Ya están a un pasito de ser psicópatas, para allá van, desafortunadamente. Entonces lo que les quiero decir es que un psicópata, Sí, y digamos, ¿sí? Dilo. no, profe, es que hablaba acerca de eso, o sea, obviamente uno ve mucho eso en redes sociales, ¿no? Digamos, yo soy muy dada a seguir grupos de adopción, de perritos, todo eso, y pues la gente también mete como ese contenido, como, bueno, miren, está pasando esto, como para que la gente reaccione, ¿sí? Mm. Sin embargo, a mí se me hizo, o sea, primero algo muy, ay no, o sea, terrible, a mí eso me impactó mucho, y más fue cuando empezaron a publicar que ellos respondían a lo que le estaban diciendo, como, ay, es que perdón la palabra, ese hijo de puta gato, es que mató a mi conejo, entonces, cómo lo hicieron, cómo lo planearon, o sea, fue terrible, y lo grabaron y todo. Sí, no hay derecho. Bueno, sigamos más bien. Ah, mire el pobre gatico, los ratones disociales. Ay, qué hermoso. Profe, Señora. ¿ibas a mencionar algo de los psicópatas? Ah. Ah, sí, lo que iba a decir es que no lo duden, doctoras y doctores. Fijo, un psicópata fue disocial en su niñez y su adolescencia. ¿Mm? Fijo. En niños hablamos trastorno disocial de la conducta porque todavía está en desarrollo. Ya en la adultez, final de la adolescencia, hablamos de trastorno antisocial de la personalidad porque ya configuró, por no decir así, desestructuró una forma de pensar, de comportarse y de sentir. ¿Mm? Que ya el pronóstico pues no es bueno. Ya muy difícil recuperar a una persona con esas características. Imposible. Bueno, en la evaluación, entonces, pues es una evaluación lo mismo, integral. Pues podemos basarnos con criterios del DSM-5. Ahí está el 4, pero pues ya podemos usar los del 5. Entrevistas podemos hacer, listas de chequeo, está la CBCL, que ya ustedes la conocen. Acuérdense que esa escala nos habla también de ruptura de reglas, de agresividad, o sea que seguramente aquí va a puntuar alto en externalizado. En la Zambuena, en el laboratorio de psicología, espero que ya el otro semestre podamos volver. Ustedes pueden acceder a un instrumento que se llama el AD, que es un instrumento para evaluar conducta antisocial y delincuencial, se aplica para adolescentes. Podemos utilizar cuestionarios de situaciones escolares, situaciones de la casa, evaluación conductual funcional
para hacer análisis funcionales de las conductas disruptivas que presentan, ¿no? Bueno, hay muchos instrumentos, está la entrevista de conducta antisocial. Ahí no lo registré, pero un instrumento clave es, voy a ponerlo, a compartírselo, que es la escala de empatía. Vamos a conocerla rápidamente. Yo no se las he enseñado, ¿cierto? Creo que no, profe. Ok. Bueno, después se la autoaplican con calmita, ahorita la van a conocer. Si les sale bajita, por favor hablan conmigo para remitirlos. Mentira, yo sé que a ustedes les va a salir altísima empatía. Todos son niños muy empáticos. Al parecer, ¿cierto? Bueno, Yo creo. ¿cierto? Entonces, es muy sencilla. Como le digo, la ventaja es que está validada en Colombia. De hecho, una vez en un proyecto integrador la aplicamos, no me acuerdo si fue con ustedes. Le aplicamos la escala de empatía en un proyecto integrador. Bueno, mire, tiene 15 ítems para que ustedes la conozcan. Se califica tipo Likert, desde nunca hasta siempre, que tanto se presenta eso. Por ejemplo, Nicole, tú que estás ahí, ¿qué contestarías acá? Dime. Cuando alguien tiene problemas me preocupa, ¿qué tanto lo pondrías tú? Muchas veces. Bueno, es que no oí bien, creo que dijiste nunca, ¿no? Bueno, listo, nunca. Entonces, mentiras. Cuando pegan o ofenden a algún compañero, lo defiendo. ¿Qué tanto ocurre a ti? Lo haces. Muchas veces. Oye, esta niña es muy empática. Cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto, le corrijo intentando no ofenderle. Algunas veces. Ujú. Bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces esto se califica de 1 a 4 y se suma siendo el puntaje mínimo 15 y el máximo 60. Cuando puntúa 15, por ejemplo, entre 15 y 47, perdón, entre 15 y 31 sería baja empatía. Cuando va de 47 a 60, dice hacia arriba, sería alta empatía, una media empatía entre 32 y 46. ¿Sí? Entonces ahí se transfieren fácilmente los datos directos. Ahí les dejo la fuente para que lo puedan consultar y luego se la autoaplican, ¿vale? Muy bien. Entendida, ¿no? Listo, profe. El tratamiento. Entonces, bueno, este es un articulito que está publicado en la revista de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, una revista especializada. Fue un programa que hicimos aquí con la doctora Noelle Hewitt en la San Buena, justamente. Fue una investigación institucional y lo hicimos en Soratama, ahí en la 162 arriba, en la séptima, con niños entre 8 y 12 años, niños con problemas de conducta bastante severos. Se llama el programa Entre 3. De hecho, en estos momentos están en la fase de diseño ya de las cartillas. Nosotros sacamos unas cartillas del programa. ¿Por qué se llama programa Entre 3? Aquí ven ustedes. Porque está dirigido para manejar sus conductas a padres, a profesores y a los niños. Uno se queda corto si solo trabaja con el niño, porque muchas veces los factores de mantenimiento están en el ambiente. Entonces, bueno, ahí en este estudio ustedes van a encontrar, fue un estudio preexperimental, pretest, posttest, con seguimiento, y ahí vemos, pues es un pilotaje, vemos que los resultados fueron favorables para la disminución de conductas altamente disruptivas. Aquí obvio que este programa se dirigió tanto para problemas externalizados como internalizados. Bueno, estas son algunas de las cartillas. Utilizamos el símbolo de la pirinola porque es muy de nuestra cultura, ¿no? Y además pusimos pon 3, porque la idea es que todos los 3 pueden aportar a que el niño supere esas dificultades. Está el manual de los niños, cada manual se diferencia por un color.
está el de los profesores, que es verde, y el de los cuidadores, que es rojo. Y fuera de eso, en naranja, está el manual del facilitador, del terapeuta. Bueno, cuando salgan a publicar, yo les avisaré. Bueno, yo ya les Bueno, hablé del profe, manejo de la gracias. desobediencia, ¿ok? Ya les expliqué el circuito de la desobediencia, ¿cierto? ¿Sí? Ya hablamos de esto. Sí, sí, señor. Bueno, esto ya me lo puedo saltar, esto es de un programa muy sencillito. Bueno, cosas que podemos hacer con niños pequeños para prevenir estas dificultades y generarles recursos de afrontamiento. Está el soldado victorioso. Ponemos a los chiquitines a que pinten un soldadito, o le podemos poner el soldado, y cada parte del soldado representa recursos de afrontamiento. El casco de la ayuda, es decir, a quién puedo acudir cuando estoy viviendo una situación dolorosa o que me están maltratando. ¿Sí? Casco de la ayuda. El escudo es el escudo para evitar pelear, en vez de enfrascarse en peleas y agresiones. Las botas para creer que todo se puede lograr, para que él se sienta seguro, que tiene los pies puestos sobre la tierra. Los pantalones de la fortaleza, entonces le ayudamos a identificar cuáles son las cualidades que el niño tiene, para hacerlo sentir importante. Y la espada de la seguridad es para que él, digamos, escriba ahí qué cosas lo hacen sentir muy seguro. Y cuando mis papás me consienten, cuando en el colegio me hacen sentir importante, o me da seguridad también, por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces utilizamos un bagaje repertorio de recursos de afrontamiento para que él pueda enfrentar diferentes circunstancias de la vida. Por eso se llama el soldado victorioso. Este es muy importante, mi estrategia favorita de todo lo que yo hago en terapia. Cuando no le llegan estos casos de niños con problema de conducta, aclaro, ya cuando es disocial es un poco complejo, no voy a decir mentiras, pero tratamos de hacer prevención, incluso con niños pequeñitos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, supongamos que la mamá y el adolescente han tenido una relación conflictiva, uno trabaja una estrategia que se llama el muro. ¿Por qué se llama el muro? Uno les dice que cuando la relación está distanciada, cuando se ha perdido la confianza, es como si hubiera un muro entre los dos, y un muro se construye de ladrillos. Entonces lo que uno hace es, les dice que en una hoja blanca, en una misma hoja, los dos se dibujen, en un extremo la mamá y en un extremo el adolescente, por ejemplo. Y entonces lo que deben decir es qué hace cada uno hacia el otro que lo distancia o que ha generado desconfianza. Por ejemplo, aquí el niño dice mentiras, ¿sí? Decirle mentiras a la mamá. Entonces uno le pregunta al niño, ¿y por qué decir mentiras es algo que los distancia? Ah, porque mi mamá se pone brava, ¿cierto? Ah, porque mi mamá se siente, no sé, engañada. Entonces uno le pregunta luego a la señora, ¿eso es así? ¿Usted se siente así? Entonces sí, a mí me molesta y eso me pone con rabia, por decir algo. Entonces, ahí uno le dice, bueno, ¿y qué podríamos? Ah, bueno, entonces si es algo que los distancia y lo hace sentir mal, ese es el primer ladrillo. Y así con cada uno de ellos, ¿cierto? Prometerle cosas que no le cumplen. Tomar dinero sin permiso. Por ejemplo, la mamá, que fumar en la casa, ¿sí? Entonces son cosas que los distancian. Y cada uno va poniendo eso. Y luego, lo que hacemos es que el muro hay que tumbarlo. Y entonces uno le dice a cada uno, bueno, supongamos que el niño dice mentiras. En vez de decir mentiras, ¿qué podías tú hacer? Y entonces él dice decir la verdad siempre a mi mamá. Entonces la pone en esta parte y ustedes ven estas líneas punteadas es para hacerle un doblez. Yo por aquí tengo el soplete. Este que lo hice. One moment, please. Aquí está. Ustedes me están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces más o menos lo hace. Disculpen, yo no pinto tan bonito. Esto fue para explicárselo a una alumna mía que se lo iba a aplicar a un paciente. Entonces aquí está la mamá y aquí está el niño. Entonces aquí vamos rompiendo el muro. La estrategia, por ejemplo, decir verdad, entonces se le ponen las líneas punteadas y le damos un doblez, porque es algo positivo. Ahora, doña mamá, supongamos dice, voy a romper el muro de fumar. ¿Qué propone usted? Pues no fumar en la casa, sino fumar afuera, ¿sí? Hoy no sé, solo fumaré cuando esté en un parque, aunque tampoco se debería fumar, pero bueno, en un sitio donde esté permitido. Entonces también que no sea en la casa. Y ella le da su doblez.
que, por ejemplo, el niño pidió tomar dinero sin permiso. ¿Qué puedes hacer? Pedirle a mi mamá que si me regala dinero. Eso, y uno le pregunta a la mamá, ¿usted se sentiría mejor? Entonces va dando otro doblez. La mamá que le promete cosas al niño y que no se las cumple. Entonces, si le promete algo, que se lo cumpla. Entonces también. Y vamos rompiendo los ladrillos, ¿cierto? Hasta que el ejercicio termina en que, ¿sí lo ven? Se acercan. Entonces uno les dice, ¿ustedes quieren seguir juntos o quieren seguir distanciados? ¿Cómo les parece? Bonito, profe. ¿Sí o no? Ujú. Es un Me ejercicio. parece que es una buena estrategia. Exacto. ¿Mm? Fortalecemos la confianza, se expresan cosas. Pero una cosa clave cuando ustedes lo apliquen con sus consultantes, no se les vaya a olvidar, es que aquí los ladrillos es lo que yo hago hacia el otro, no que lo que el otro me hace a mí, porque si no empiezan es a pelear. Y es el patrón que uno siempre observa cuando nos llegan a la consulta. Es lo que yo creo que me distancia. Porque necesitamos que la persona haga insight, ¿sí? Y lo vamos cambiando. Bueno, les decía, la terapia es con el niño, con la familia. También se puede hacer terapia de grupo con pares. Por ejemplo, en los colegios se pueden hacer algunos grupos de apoyo, talleres para desarrollo de habilidades. Y bueno, muchas de esas cosas podemos hacer. Tenemos el programa de pensamiento prosocial de ADVE Colaboradores. Este sí está dirigido específicamente a disociales. Es un programa donde tiene un paquete de habilidades para resolver o desarrollar recursos de afrontamiento para estos niños y adolescentes. Entonces, en resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, ya saben, alternativa a la agresión, entrenamiento también en el control de la ira, que reconozca cuando siente ira en el cuerpo, qué piensa cuando tiene ira y qué hace, y que pueda emplear relajación, que sea autoinstrucciones y que se comporte de manera asertiva. También se le refuerza el razonamiento crítico para que analice las ventajas, las desventajas de las situaciones, de las alternativas que él propone. Razonamiento crítico, que mire el contexto. Trabajar mucho en empatía, ¿no? Que se ponga en el punto de vista del otro. Implica el desarrollo de valores. Aquí incluso se pueden utilizar dilemas morales para ponerlo a reflexionar, ¿sí? Sobre cuál puede ser cómo podía generarse una alternativa que beneficie a todos. Trabajar en habilidades de negociación de los conflictos, buscando el gana-gana, no solamente mi beneficio personal, sino que el otro también salga favorecido. Y habilidades de pensamiento creativo ante los problemas. Entonces, es un paquete de habilidades que plantea el programa de pensamiento prosocial. Bueno, esto es solamente para decirles un estudio muy interesante que me encontré con adolescentes que hacían el bullying, o sea, agredían a otros, y el efecto que tenía la terapia cognitivo-conductual para el manejo de conducta externalizante, qué efecto tenía a nivel cerebral. Entonces, estos investigadores desarrollaron muchas de estas habilidades que les nombré ahorita, ¿sí? Entrenaron a estos adolescentes después de haberlos evaluado y encontraron que después del tratamiento no solamente disminuyó el bullying, ya no agredían a los otros, sino que había cambios en el cerebro. Encontraron cambios en la región circunvolución occipital media y lingual que tiene que ver con el reconocimiento facial, la empatía y la toma de riesgos, ¿sí? Cambios a nivel del lóbulo parietal. ¿Por qué este lóbulo evidenció cambios? Porque tiene que ver con la percepción de emociones ante estímulos faciales, leer los gestos de los demás, percepción de las intenciones del otro y la predicción de las acciones del otro. ¿Se acuerdan que les decía que muchos de los niños y adolescentes que agreden interpretan, hacen atribuciones hostiles del otro? Entonces aquí le estamos llevando a que haga otro tipo de percepciones y atribuciones. Y eso está regulado por el lóbulo parietal. Y obvio que el frontal es muy importante porque tiene que ver con los procesos de inhibición, de mayor control de impulsos y de aversión a los riesgos. Entonces vieron que hubo unos cambios bastante favorables en estas áreas. Entonces lo que me parece interesante de ese estudio es que nos está mostrando cómo una terapia psicológica puede tener un impacto en el proceso biológico. Bien. Bueno, y finalmente, lo que buscamos es fomentar la conducta prosocial. Hacer prevención, sobre todo. Y yo diría aquí promoción para que no nos lleguen estos niños con estos problemas tan severos. Básicamente,
una conducta prosocial está dirigida a fomentar el bienestar a otros. Es proactiva. Esta sí es una proactividad adecuada. No me la van a confundir con agresión proactiva, que es, ya sabemos que la peor de todas, la violenta. No. Aquí hablamos de una conducta prosocial proactiva. Es decir, yo tomo la iniciativa de ayudar, de aportar a alguien. ¿Mm? Por ejemplo, lo que tú nos comentabas, Nicole, que te gusta participar en la adopción de animales y gestionas mucho en ese sentido. Esa es una conducta prosocial proactiva. Está ejecutada sin prever la relación coste-beneficio. Es decir, no estoy pensando en que yo te ayudo, pero si tú me ayudas, no. Lo hago porque genuinamente me nace y no estoy pensando en recibir algo a cambio. E inclusive el evidenciarla puede tener unos altos costes para mí, pero lo hago con gusto. A eso es lo que se refiere. Implica riesgos mínimos porque si es algo prosocial, pues no tiene por qué generar daño a nadie ni a mí mismo. Sin embargo, ¿en qué momento puede haber riesgo? Como les preguntaba en el cuestionario, si yo defiendo a alguien que están agrediendo, probablemente a mí también me puedan agredir, ¿cierto? Pero en principio, lo que genera es más ayuda, más vinculación con grupos, etcétera, etcétera. Y por fortuna es aprendida. ¿Y de dónde la aprende uno? Desde la casa. Desde ahí empieza. Desde el modelo de los papás, de los cuidadores, los abuelos. Bueno, los tíos también a veces pueden contribuir allí. Entonces, hay varios factores relacionados. Ay, mire, tan bonito, ¿les gusta? Vea, se mueve. ¿Otra vez? Ustedes me dicen. Otra vez, otra vez. Bueno, chévere. Que si no, ustedes se me duermen. Bueno, entonces, doctores, hay factores biológicos, psicológicos como la cognición social, el lenguaje, las experiencias sociales, aspectos del contexto cultural y el comportamiento del adulto. Voy a explicarles uno por uno. ¿Qué factores a nivel biológico pueden llevar a un comportamiento prosocial? Por temperamento se ha asociado más a un temperamento adaptable. ¿Se acuerdan que les decía que el temperamento irritable o difícil está asociado a agresividad? Aquí no. El comportamiento prosocial se asocia más a un temperamento adaptable. Pero no quiere decir a aquellos niños que tienen un temperamento irritable no puedan aprender a ser prosociales. Claro que sí. No lo marca de por vida. Claro, se le va a dificultar un poquitico más que a uno que tenga un temperamento adaptable, pero se puede lograr. Por género, la evidencia no ha reportado diferencias significativas entre hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades para ser empáticos, prosociales. Sin embargo, sí las mujeres tienden a ser un poquitico más conectadas en ese elemento prosocial que los hombres, pero no es una cosa muy marcada. Yo creo que ahí pesa también los factores ambientales. Por edad, pues entre más inmaduro sea un niño, pues menos capacidades tiene porque apenas está empezando a explorar el medio. Acuérdense que los niños todavía son muy egocéntricos, los niños chiquiticos de preescolar, pero aún así pueden aprender y evidenciar algunas habilidades. Y entre más se crezca, entre más madure el lóbulo frontal, tenemos mejores capacidades para planear, organizar, entender el punto de vista del otro y ayudar. A nivel de la cognición social, pues claro, la empatía, esa es una habilidad, digamos, social avanzada que tiene componentes cognitivos, afectivos y comportamentales. Cognitivos implica la capacidad de yo comprender el punto de vista del otro. Componentes afectivos es conectarme y entender la emoción del otro. Y componentes comportamentales es actuar en función de lo que he entendido que necesita el otro. ¿Sí? Que algunos lo llaman se me escapa el nombre, eso tiene un nombre. Bueno, ahorita me acordaré. La empatía comportamental. Eso se llama, bueno, se me escapa el nombre, pero es actuar en coherencia para ayudar a alguien. ¿Sí? Implica la adopción de perspectivas y la teoría de la mente. Cuando hablamos de perspectivas es que yo pues, me ubique en la perspectiva, cómo la otra persona está viendo una situación. Y la teoría de la mente, que implica leer la emoción, los estados mentales del otro, entender un poquitico lo que me quiere expresar, ¿sí? Tiene que ver con eso, comprender los gestos sociales del otro. Ya me acordé, la empatía comportamental es la compasión, compasión. Aquí compasión no es sentir lástima, no es eso. Compasión es que soy empático y ayudo al otro. Es una empatía comportamental.
El lenguaje también contribuye mucho. La expansión del empleo de palabras referentes a emociones. Es decir, que, por ejemplo, un niño comprenda que alegría puede ser sinónimo de ser feliz, de estar contento, que triste puede ser parecido a acongojado, aburrido, que entienda que hay mucho lenguaje emocional para poder comprender a los demás. Una comunicación basada en el compartir y el donar. Recordar, doctores, que el lenguaje no solamente es hablar. ¿Sí? El lenguaje implica hacer procesos psicolingüísticos, comprender al otro, leer el contexto, todo eso, actuar en coherencia. Entonces aquí también implica una comunicación basada en el compartir y el donar, comprender los principios de justicia, entender qué es ser justo y que lo aprendemos desde la casa, ¿cierto? Cuando nos corrigen de una manera justa y tengo que aprender a asumir responsabilidades por mis comportamientos, etc. Y obvio transitar de unos procesos de pensamiento o psicolingüísticos de tipo egocéntrico, altruistas y de motivos concretos a motivos más abstractos. Obvio que esto se va a posibilitar cuando el niño disminuye el egocentrismo. Se va a disparar mucho más a partir de los 6 años. No queriendo decir que un niño preescolar no pueda empezar a comprender y aprender algunas de estas características, pero cuando disminuye el egocentrismo, yo ya me puedo poner mucho más fácil en el punto de vista del otro. Y cuando llego a tener un pensamiento abstracto, pues claro que voy a entender valores superiores que no veo, no toco, pero que de manera abstracta los puedo tener. Claro, un niño de primaria los va a comprender, pero de una manera concreta, pero sí los puede comprender. Las referencias sociales o las experiencias sociales son importantes. Y yo creo que esta es de las que más pesa, el entorno familiar. Para que un niño sea empático, sea prosocial, pues tiene que haberlo vivido. Que en su familia también hayan sido empáticos con él. ¿Sí? Y que haya modelos donde observe cooperación, apoyo. También tenemos los compañeros, la escuela, también son importantes. ¿Sí? Aprender a resolver los conflictos, las diferencias, a respetar las diferencias, el punto de vista del otro. ¿Sí? Y ahí la escuela creo que contribuye bastante. La cultura también, que el niño entienda, acuérdense lo que hablamos de Bronfenbrenner, los entornos más distales, los más macro, donde están las leyes, las políticas, que se entienda que las leyes, las normas, las reglas que se establecen es para que podamos todos convivir adecuadamente. Por ejemplo, ahorita nomás cómo es una buena oportunidad para enseñarle a los niños las normas que nos están poniendo ahorita del confinamiento. No es porque nos quieran tener encerrados, sino porque están pensando en la salud, en el bienestar de todos. Y nos han puesto nuevas leyes, porque si no las cumplimos, pues miren todos los riesgos que tienen. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Bueno, los medios de comunicación también, ya lo hemos dicho, y las instituciones también pueden contribuir allí. Los medios de comunicación no los podemos satanizar. Sí, sabemos que hay muchos riesgos, pero también es una oportunidad importante para aprender, para enseñar cosas, ¿sí? Entonces, inclusive ciertas películas para niños pueden enseñar valores. A mí me encantan las de Walt Disney porque tienen que ver mucho con valores. O cualquier otro tipo de programa que sea psicoeducativo podría contribuir también a enseñar estas cosas. El comportamiento del adulto inmediato también. La mamá, el papá, ¿no? Que haya una disciplina eficaz. Vuelvo, insisto, donde haya un equilibrio entre el afecto y la disciplina, las dos cosas. Si no hay afecto, pues el niño se siente inseguro y si no hay normas, pues no le va a enseñar a interiorizar, pues, reglas, valores, etc. También el modelamiento y modelamiento. Uno no puede esperar que un niño ya desde pequeñito nazca prosocial. Esto se va aprendiendo gradualmente. ¿Y qué mejor ejemplo? Valga la redundancia, que el propio modelo del adulto, que sea coherente. Y aquí tenemos algo que se llama la atribución prosocial. Muy importante. Claro, al principio para que un niño aprenda estos valores, pues al principio va a ser por instrucción directa, ¿no? Cuando la mamá le dice al niño, ayúdele a la abuelita ya, sea colaborador, ¿sí? Por favor, no me grites, no está bien que grites a nadie, ¿sí? Hay que respetar. ¿Sí? Al principio toca por instrucción. Pero cuando ya el niño ha interiorizado muchas de estas cosas, ahí es bueno hacer atribuciones prosociales. Aquí sí son bien vistos los rótulos, pero ¿cuáles? Los rótulos prosociales. Por ejemplo, el niño que, ¿verdad?, le ayuda a la abuelita, no sé,
a lavar la loza cuando la fue a visitar. Entonces le dice, le ayudaste a la abuelita porque eres un niño colaborador. Le pongo el rótulo, porque lo interioriza, lo atribuye de manera prosocial. Hiciste muy bien la tarea, eres un niño responsable, ¿sí? Hiciste la lectura para la clase, el profesor Jaime, de la electiva. Sí, porque eres un niño estudioso. Aquí tenemos como 20 y pico niños estudiosos en esta clase, ¿sí o no? ¿Entendieron qué es la atribución prosocial, doctores? Sí, señor profe. Todos tienen atribuciones prosociales acá. ¿Cuáles son los pasos para estimular la conducta prosocial? Vemos 3, el conocimiento, la decisión y la acción. Aquí es, primer paso del conocimiento, interpretar objetivamente lo que hoy escuche. Para eso tiene que darse cuenta que puede beneficiar a alguien. Leer las emociones, el comportamiento, que uno vea cuando alguien está triste, cuando está preocupado, entender cómo esas cosas, cuando yo puedo ayudar allí. El segundo paso es la decisión, establecer una relación con el propio estado de ánimo y la autopercepción que yo tengo. Para yo entender que alguien necesita algo, por ejemplo, alguien que está muy triste y que necesita consuelo, apoyo, pues seguramente es porque yo también he vivido la tristeza. Recuerden que es una emoción normal, humana. Entonces, cuando uno ve a alguien triste, uno lo apoya, lo escucha, ¿sí? Le da confort. Entonces, implica relación con lo que yo sé que es eso, ¿cierto? Y relacionarlo con lo que he observado. Y llegar luego a la acción, que es la compasión, autoperspectivas. Y entonces yo pienso, ¿cómo le puedo ayudar? Y actúo, hago algo, ¿sí? Que es lo que uno hace con un amigo, con los papás, con un hermano, etcétera, etcétera. O un vecino. Actúo. Eso tiene que ver con la compasión, ¿sí? Ayudar al otro. ¿Qué beneficios tiene entonces ser prosocial? Produce satisfacción. No me digan que no, uno se siente bien con uno mismo cuando uno dice algo que ayudó, no tanto porque quiera buscar reconocimiento y porque me estén dando las gracias, sino porque, verdad, uno dice, fui coherente con lo que yo siento y lo que yo creo. Actué. Genera competencia personal, porque aprendo a resolver problemas, maduro más emocionalmente. Permite la participación en situaciones sociales. Seguramente me puedo vincular más fácilmente a un grupo. El grupo me puede aceptar mucho más fácil, ¿sí? Miren nomás ustedes cuando se apoyan entre ustedes mismos en los grupos, ¿sí o no? Inclusive puede ser el inicio de una buena amistad. Por eso se fomenta relaciones permanentes. También aumenta la popularidad, puede ser un buen líder. La probabilidad también de obtener ayuda de cooperación cuando yo también la necesite, aunque vuelvo e insisto, aquí no es la ley del talión, si tú me ayudas, yo te ayudo, no es necesariamente eso lo que se busca, pero puede ocurrir que espontáneamente cuando yo también vivo una situación, me ayuda. Mejora el desempeño académico porque estoy madurando, aprendo a resolver problemas, estoy trabajando en equipo, pues claro que eso también puede ayudarme académicamente y además crea una atmósfera positiva en el grupo. Finalmente, ¿qué hay que evitar? No reconocer los esfuerzos. ¿Cómo era importante que el adulto refuerce o la persona que está al frente o al lado de la persona que está ayudando? También se lo puede decir. Muy importante eso. Sobre todo un niño hay que hacérselo ver. Evitar presentar la conducta prosocial mediante la comparación negativa. Aquí, como si decimos, las comparaciones sí son odiosas. Terrible. ¿Cómo tu hermana sí hace esto y tú no? ¿Cómo su amiga sí es respetuosa y colabora y usted por qué no? Terrible, eso genera más resentimiento. Aquí tratamos es que lo aprenda a asumir de una manera genuina, pero la comparación no, lo que va a generar resentimiento, resistencia. Tampoco asumir la conducta de manera competitiva. No me lo van a confundir con competente. Competente sí, porque es una competencia la que estamos tratando, pero no es un concurso, no es competitivo. Téngalo muy presente. ¿Sí? No competitivo, pero sí de manera competente. Y para hacerlo de manera competente hay que irla moldeando. Tampoco obligarla a realizarlo de manera prosocial. Sin embargo, sí es cierto, les decía que los más chiquiticos al principio van a requerir instrucción, pero hay que motivarlos más que obligarlos. ¿Sí? Porque pues lo va a hacer, como dicen las abuelitas, perdón la expresión, de mala gana. Y no lo va a hacer de manera apropiada. Entonces, es motivando. ¿Sí? Y tampoco hacer que se comparta todo siempre, porque también yo tengo derecho a respetar mis límites,
a respetar mis derechos, ¿sí? Pero lo que yo pueda compartir y hasta donde yo pueda ayudar y mi límite me lo permita, pues bienvenido. ¿Bien? Bueno, y eso es todo de esta parte. Bueno, aquí terminamos, doctores, con los externalizados y llegamos ahora a los internalizados. Está por acá. Entonces, bueno, este es un gatico con lo que me gusta a mí iniciar en los problemas internalizados. ¿Te gusta, Nicole? Sí, profe, está muy lindo. Bueno, Luis Abasto. Sí, profe, me encanta. Juan Sebastián Gaviria. Sí, profe, está bien bonito también. Bueno, molestando aquí. El Manual del Gato Capaz. Este doctor Kendall es una eminencia, es un autor que ustedes van a encontrar referenciado a nivel mundial en muchas fuentes de investigación, libros. Todavía hace conferencias, bueno, todas estas cosas. Y él planteó un protocolo para el manejo de la ansiedad infantil. En Rusia lo llaman el oso que se las arregla. En Australia está el koala que se las arregla. Hay varias versiones, pero aquí como los niños no ven koalas, no es el animal más representativo, pues está el Gatico Capaz. Este programa está adaptado para Colombia. Es un programa de estrategias de afrontamiento para el manejo de la ansiedad infantil. ¿Sí? Tiene varias estrategias, desde enseñarle al niño a reconocer las emociones, rotularlas, utiliza el diccionario de las emociones y utiliza estrategias como el plan miedo, donde ustedes ven ese acróstico donde el niño le enseñamos a identificar sus emociones, en este caso de ansiedad, y cómo podría emplear unas estrategias para poderlas afrontar. Algo también interesante del programa es que utiliza las estrategias de YP. Las estrategias de YP son demuestro que yo puedo, para fortalecer la autoeficacia. Recordar que los niños, cuando tienen bastante ansiedad, perciben baja autoeficacia para enfrentar los estímulos temerosos. Entonces, eso es lo que se maneja, las estrategias de YP. Bueno, muchas cosas. Ahí les dejo otro ejemplo. Y esto es para decirles justamente que los problemas internalizados como la ansiedad y la depresión son comunes en niños adolescentes. Lo que pasa es que aparecen a diferentes momentos del ciclo de la vida. Ahorita les voy a hablar de ello. Su estudio es ilimitado. Todavía tenemos bastante por recorrer. Sin embargo, ha habido un avance importante, inclusive en Colombia. Inclusive este suscrito ha hecho por ahí investigaciones que pueden consultar, pero también hay muchos colegas que han trabajado bastante, no solamente en la elección de instrumentos, sino en estrategias de intervención. La literatura nos reporta que el 40% de los niños suele padecer miedos muy importantes que los interfieren en sus áreas de ajuste y hay un incremento en la prevalencia y la incidencia, sobre todo por situaciones altamente estresantes. Miren, desafortunadamente la misma situación de violencia, el acoso escolar, el abuso sexual, el maltrato, han llevado a que muchos niños presenten problemas internalizados, ya sea ansiosos, ya sea depresivos o de los dos. ¿Sí? E inclusive, ustedes lo saben muy bien, esta situación de confinamiento ha generado bastante estrés en las familias. Claro, no solamente en niños adolescentes, sino también en los adultos, ¿cierto? El hecho de que no tengamos la misma posibilidad tranquila de desplazarnos sin temor a contagiarnos, pues obvio que nos angustia, nos baja el ánimo, ¿cierto? Pónganse en un lugar de un niño que está acostumbrado a ir a su jardín, a su colegio, juega, corre, y aquí complicado, lo que han permitido creo que es 3 veces media horita, ¿no? Por semana. Un niño que todavía tiene mucha energía y todo, que extraña a sus amigos y que no puede ni siquiera tocarse con los amigos, no puede jugar como antes, pues eso limita, ¿cierto? Y para los niños es difícil entenderlo, aunque sí se puede explicar, hay que explicárselo de una manera concreta que entienda que es por el cuidado. Hay muchos factores de riesgo ante estas problemáticas, ya les estaba diciendo, ¿no? La violencia, y desafortunadamente en nuestro país ha sido un laboratorio de violencia para analizarla, ¿no? La violencia política, la violencia social, la violencia educativa, la violencia intrafamiliar.
Muchos tipos de violencia se dan. Y eso puede llevar a que un niño desarrolle estos trastornos. Por ejemplo, ahorita que me preguntaban los niños que son víctimas de la violencia política, los niños que han estado en la guerrilla y todas estas cosas, donde los han reclutado de una manera forzada a muy temprana edad, donde han roto vínculos, eso puede fácilmente generar estrés postraumático. Perfectamente. Problemas de depresión, etc. El maltrato en sus múltiples manifestaciones. Por ejemplo, el niño que es maltratado incluso por negligencia. Se atrasa en el desarrollo. Son niños más retraídos, ávidos de afecto, inseguros. Ni qué decir el maltrato físico que va muy de la mano con el psicológico, que muchas veces deja unas huellas imborrables porque hay cambios en el cerebro cuando a un niño lo maltratan. Daña la amígdala. O sea, son niños que se vuelven más hiperresponsivos, más hipersensibles. Bueno, muchas de esas cosas se dan. El secuestro, bueno, el desplazamiento. Miren todo esto que han vivido nomás los niños venezolanos, que igual no los antes venezolanos, los colombianos también, muchos han vivido situaciones de desplazamiento, ¿no? Pero el hecho de dejar su entorno, sus amigos, el desarraigo, dejar el espacio, la escuela, la casa, los recuerdos y llegar a entornos extraños, muchas veces incluso hostiles, pues eso genera muchos de estos problemas. Problemas adaptativos bastante graves. Bueno, las catástrofes también pueden generar estas dificultades, la desintegración de la familia, la separación de los padres, siempre será traumática. Yo siempre digo, en un divorcio pierden todos. Ni qué decir la pareja, porque para ambos es doloroso. Y sobre todo para el miembro de la pareja que no quería separarse, ¿cierto? O que fue engañado. Duro, eso es muy duro. Sí se puede superar, olvidar no, pero sí superar sí. Y en un niño, pues tiene un impacto bien importante. Muchos trastornos de ansiedad por separación se generan como resultado de la desintegración familiar. Y bueno, el bullying, ya lo hemos dicho, y el ciberbullying también genera bastante estrés en los niños. Entonces, cuando se presentan problemas internalizados de corte afectivo emocional, generan baja motivación, problemas de concentración, dificultades incluso en la relación con pares, con profesores, problemas de relación con padres, baja autoestima, autoeficacia. A veces a ustedes les pueden remitir a su consulta la profesora. Las profesoras son muy pilas. Las profesoras conocen muy bien a sus estudiantes. Después de los padres son las que más los conocen. Observan mucho el profesor. Y a veces nos lo remiten porque el profesor se lo remite al psicoorientador o después lo remite a una consulta clínica porque dicen, este niño no se está concentrando, tiene potencial y no lo está explotando, algo le está pasando. Yo noto que con los papás no hay una buena relación. A veces ellos se dan cuenta. Son el primer filtro casi que uno diría antes de que nos lleguen a nosotros. O a veces también, sí, el niño cambió la interacción conmigo como profesor. ¿Sí? Entonces, sí hay que mirar esos elementos allí. Yo veo que un niño con todos estos problemas emocionales y afectivos, pues nada raro que se afecte su desempeño escolar. Pónganse en lugar ustedes, doctores, de un niño que por la mañana antes de que la ruta lo recogiera, vio la pelea de sus papás y se gritaron. ¿Con qué motivación va a ir a estudiar? ¿Cómo se va a concentrar? ¿Qué tan motivado estará para hacer las tareas? ¿No las va a hacer? Pues claro que el desempeño se puede haber afectado. Y a veces nos lo traen a la consulta, ese es el motivo, que el niño va perdiendo 5 materias y cuando uno empieza a ahondar, sorpresa que encontró un problema afectivo emocional. Sin decir que sea la única causa de un bajo desempeño escolar, ¿no? Porque ya hemos visto que pueden haber otras variables. Pero esto pueden haber una comorbilidad entre estas dos problemáticas. Hay aspectos comunes y diferenciales entre estos trastornos. Tenemos que tanto en la ansiedad como en la depresión hay respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras. Lo que pasa es que hay unas características importantes. Y algo que nos las ayuda a diferenciar muy bien es el modelo tripartito de Clay y Watson, que lo ven aquí en este aspecto, aquí en esta diapositiva. Este modelo antes surgió del modelo de Watson y Telegreen, un modelo bipartito donde hablaban de un afecto positivo y un afecto negativo. Pónganme mucha atención a esto para que no se me van a perder. Entonces,
Este modelo nos ayuda a diferenciar cuándo un niño se encuentra estable emocionalmente y cuándo hay problemas, cuándo hay ansiedad, cuándo hay depresión y cuándo hay síntomas mixtos ansioso-depresivos. Entonces, cuando hay un estado de ánimo adecuado, los psiquiatras lo llaman el afecto eutímico, adecuado, regulado. En psicología lo llamamos un afecto positivo, un alto afecto positivo. Anoten eso. ¿Qué es un alto afecto positivo? Cuando un niño se muestra seguro de sí mismo, cuando un niño está motivado para aprender, cuando establece relaciones sociales gratificantes, le motiva a interactuar socialmente, tiene un buen desempeño académico, es un niño que disfruta del juego, está interesado por las cosas, es seguro de sí mismo, está con este ánimo adecuado. Eso se llama alto afecto positivo. En este modelo tripartito, dicen, lo que es específico de la ansiedad y lo diferencia de la depresión es que los niños y los adolescentes presentan alta activación fisiológica. Puede ser del sistema nervioso simpático o puede ser del somático. Me explico. Por ejemplo, en las fobias específicas o, digamos, en los pánicos, porque pueden haber pánicos, hay alta activación del sistema nervioso simpático. Se activa la amígdala, hay dilatación de la pupila, aumento de la taquicardia. Cuando una persona está asustada, ¿sí o no? Tiembla, algunos quedan paralizados, presentan sudoración, lo que sea. Alta activación fisiológica del sistema simpático. Pero a veces, por ejemplo, en la ansiedad generalizada en los niños, se activa más es el sistema somático. Entonces el niño que se queja de dolores de cabeza, que le duele el estómago, la espalda, bueno, etc. Somatiza. Entonces a veces encontramos allí. Pero lo que sí es cierto es que lo que es específico en síntomas ansiosos es que hay un incremento a nivel fisiológico. Bien. Lo que es específico de la depresión, ya hablamos del primero. Segundo componente, el modelo tripartito. Lo que es específico de la depresión y lo diferencia de la ansiedad es que hay bajo afecto, pero positivo. Si yo les decía que cuando yo estoy bien es alto afecto positivo, en la depresión es el polo opuesto. Entonces, se baja la autoestima. Es el niño que se aísla. Es el niño un poco seguro de sí mismo. Experimenta soledad. Se siente no querido. Baja su desempeño académico, etcétera, etcétera. Todo lo opuesto a lo que encontramos en el alto afecto positivo. Entonces, lo que es específico de la depresión y ya no nos lleva a dudar de que haya depresión infantil o adolescente es el bajo afecto positivo. ¿Correcto? Y cuando hay síntomas mixtos, ansiosos y depresivos, porque los hay mucho, por ejemplo, niño con trastorno de ansiedad por separación y depresión, o niño con fobia social y depresión. La fobia social incluso aparece un poquito tardía, más o menos en la niñez intermedia, final de la niñez intermedia, inicio de la adolescencia. Entonces, cuando hay síntomas ansiosos y depresivos, en este modelo se llama el alto afecto, pero negativo. Entonces, ¿ahí qué pasa? El niño experimenta sentimientos de culpa, preocupación constante. También le cuesta trabajo relacionarse, teme relacionarse, no está motivado para aprender, se afecta su desempeño académico. Hay síntomas mixtos. Recordar, doctores, que en la consulta no nos van a llegar siempre los casos puritos con un solo problema. A veces nos llegan, como digo yo, en combo agrandado. Entonces, sintetizo. Ya saben, lo que es un estado de ánimo adecuado es el alto afecto positivo. En el modelo tripartito, lo que es específico de la ansiedad es la alta activación fisiológica. Lo que es específico de la depresión es el bajo afecto positivo. Y cuando hay síntomas mixtos, ansiosos, depresivos, se llama alto afecto, pero negativo. ¿Quedó claro todo hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Sí, señor. Bien, perfecto. Sigo. Seguimos diferenciando y enriqueciendo más la diferencia entre un trastorno emocional y afectivo. Si bien ambos son internalizados, hay unas diferencias cuando hablamos de un trastorno emocional. Cuando hablamos de un trastorno emocional, es más referido a problemas de ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos en un niño, por ejemplo, con trastorno de ansiedad por separación, puede haber preocupación,
El niño se preocupa que su mamá se le pueda perder, de que no va a volver. ¿Mm? O pensemos el niño con fobia social, el adolescente con fobia social. Dice, pronto si participo, se van a burlar de mí, el profesor me va a regañar, lo que va a decir no es importante, etcétera, etcétera. Está anticipando el peligro, la amenaza y además le da un peso importante. Cree que eso va a ser muy probable que ocurra. Casi que uno diría catastrofiza. ¿Ya no? Por forma de películas. El niño que tiene fobia a algún animalito. Entonces, a los gaticos ahorita que no, ese gato me va a morder y entonces me va a enterrar esos dientes y yo me voy a morir, por poner un ejemplo. ¿Mm? Cosas de ese estilo ocurren. Ya les decía, hay una activación del sistema nervioso autónomo y el somático, ya sabemos, en la ansiedad generalizada. Aquí puede haber hiperventilación, sudoración, taquicardia, náuseas, incluso algunos pueden vomitar en medio de su angustia, temblor, etc. Los sentimientos son de tensión y aprensión constante, ¿sí? Preocupación constante. Y puede acompañarse a nivel comportamental de pataletas, llanto, gritos, ¿cierto? Negativa a separarse de los padres. Por ejemplo, el niño que tiene miedo a ir al colegio, tiene, digamos, fobia social o fobia escolar, por ejemplo, porque hay fobia escolar en niños. Entonces teme que en el colegio le van a hacer daño, entonces el niño no quiere ir al colegio y quiere quedarse con la mamá. Terrible. Algunos pueden experimentar su ansiedad con onicofagia, el niño que se come las uñas. No remite mucho. Niño, adolescente, en cambio adultos también. Se comen las uñas por una extrema angustia. Y habría que mirar por qué se las come. Si es que en la casa hay mucha presión, o es en el colegio, o son los amigos, habría que mirar por qué la onicofagia. Algunos pueden presentar lo que se llama mutismo selectivo, que en algunos entornos se quedan callados, en otros hablan, pero en otros no hablan. Inclusive a veces lo vemos en la consulta. Saluda al niño, le pregunta y no le habla a uno. Mutismo selectivo. Temor a veces a la figura de autoridad. Ese mutismo lo observamos mucho en casos de niños o niñas que han sido sobreprotegidos, ¿sí? Y que el padre ha estado ausente, por ejemplo. Se observa mucho mutismo selectivo. Y puede también a veces presentarse estos problemas emocionales afectivos con enuresis y encopresis. Enuresis de tipo secundaria y encopresis de tipo secundaria. Por ejemplo, cuando hay abuso sexual, cuando hay separación de los padres, inclusive separaciones cortas, también puede generar enuresis secundarias, es decir, él pierde el control de esfínteres, aquí vesical, es decir, se orina, y aquí sería intestinal. Entonces el niño hace deposiciones. O el niño que a veces teme interactuar con las figuras de autoridad y le da pena pedirle a la profesora, porque es una profesora muy brava, le da miedo pedirle permiso ir al baño, y entonces el niño no aguanta y se hace ahí, en pleno salón de clases. ¿Sí? Mucha ansiedad. Bueno, esto es para mostrarles algunas cosas que hacemos, ¿no? Rápidamente. Entonces, Geraldine, ¿estás ahí? Geraldine. Sí, señor. Bueno, Geraldine, ¿y tú le tienes miedo a algo? Sí, ¿A qué? a las serpientes. Entonces tú me vas a decir qué tanto miedo le sientes. No importa si la niña no supiera los números ni nada, pero bueno, aquí yo voy señalando y el niño va marcando. Él puede decir qué tanto miedo siendo aquí poquito y aquí mucho. Yo voy moviendo y tú me dices, ay, profe. Vale. Ahí. ¡Wow! Tiene mucho miedo. Y usted le puede dar un valor. En una escala de 1 a 4 tiene 4. 4 sobre 4, el máximo. Y uno esperaría que al final del tratamiento pudiéramos bajarlo acá. ¿Sí? Gracias, Geraldine. Ah, no, tú misma. Vale. Tú misma. Uno también puede medir la intensidad del temor. Por ejemplo, participar en la clase con el profe Jaime. ¿Qué tanto miedo te genera? ¿Siendo mucho o siendo poquito? Yo me voy moviendo. Geraldine, ¿viste? Ahí, en el último. Ah, yo dije, uy, bueno, pues me parece muy bien, no sientes miedo. Gracias, Geraldine. Vale, profe. Zuley Betancourt, ¿dónde está Zuley? Dime, Sal de la profesor. cama.
Bueno, Zuley, entonces uno también les puede utilizar un barómetro o un termómetro. Supongamos que este es un termómetro. Uno le cuenta a los niños que los termómetros nos sirven para medir la temperatura del cuerpo. Cuando uno tiene fiebre, se eleva la agujita, ¿cierto? Pero aquí es la temperatura de tus emociones, ¿cierto? Ok. ¿Qué tanta emoción siente? Yo te voy a poner una emoción, cualquiera, por ejemplo, alegría. Y tú me dices hasta dónde la pongo. ¿Qué tan alegre estás en tu casa? Siendo aquí poquito y aquí mucho, de 0 a 10. Tú me dices a dónde lo pongo. Ahí, ahí, ¿Aquí? ahí, ahí, ahí. En el Ahí, 8, sí. en el 8. Muy bien. ¿Qué tan alegre estás en esta clase? Ahí, profe. Más te vale. Muy bien. Excelente. Y uno le podría preguntar por qué se siente así o se siente así. Terrible que yo le pusiera tristeza y el niño me dijera me siento así de triste. O miedo. Tengo mucho miedo. Habría que mirar por qué tiene miedo. Ahora uno de mis estudiantes de especialización está teniendo un caso de un niño que le tiene pánico a la mamá. De hecho, pues es que él fue maltratado por la mamá perdió la custodia, ahorita está con el papá, y el motivo de consulta es que yo tengo miedo de que mi mamá me vuelva a pegar en cualquier momento, pero es que una mamá muy violenta, muy triste ese caso. Bueno, también podemos utilizar estímulos más concretos. Juan Sebastián Gaviria, hoy le voy a hacer bullying a Juan Sebastián Gaviria. ¿Cuál de estas caritas sientes en tu casa? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. La primera. Muy bien. ¿En esta clase, La primera también. Sebastián, y de saber que ya prácticamente hoy es nuestra última clase, ¿cómo te sientes? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? La tercera. Muy bien, sí, cierto. Ahorita hacemos el duelo, sacas los clines. Terrible. Sí. Bueno, entonces miren que podemos medirle las emociones a los niños. También podemos utilizar un semáforo de emociones. ¿Sí? Por ejemplo, Joana cultiva. ¿Dónde estás, Joana? Aquí, profe. En tu casa. ¿Qué tanta tristeza sientes? Supongamos que sientes aquí poquita, más o menos, y aquí mucha tristeza. Prácticamente aquí verde sería nada de triste, algo triste y aquí muy triste. ¿Cuál color escogerías tú? La verde. Muy bien. Y saber que hoy termina esta clase, ¿qué tan triste te pone? Ay, profe, la roja. ¿Cómo Roja, así? ¿cierto? Terrible. Otra niña que tiene que hacer el duelo. Claro que sí, profe. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque podemos evaluar así si a un niño chiquitico. Miren cómo Joana, una niña de 4 años, nos acaba de hablar de eso. ¿Sí o no? Bueno, entonces estamos hablando de emociones. Ahora hablemos de los trastornos afectivos. Entonces tenemos básicamente, si en los trastornos emocionales hablamos de ansiedad, trastornos ansiosos, en los afectivos hablamos de depresión. Claro, también podemos hablar de bipolar, sobre todo al final de la adolescencia. Pero bueno, ¿qué condiciones vemos en los afectivos a diferencia de los ansiosos? Si en los emocionales era anticipación del peligro, aquí ya lo viven como pérdidas, como fracasos, pensamientos de minusvalía, autodesprecio, por eso se baja la autoestima de estos niños. Pueden sentir culpa, tristeza, aburrimiento, pero aclaro, aquí es una tristeza que se vuelve crónica, mínimo 15 días seguidos o más. A todos nos ha pasado que a veces uno tiene sus días, ¿no? Que un día no le salieron bien las cosas y uno se puede sentir un poquito triste. Pero bueno, son estados, digamos, que podemos manejar regular, pero ya cuando ocurre más tiempo, 15 días o más, ya no hablamos de tristeza, hablamos de depresión, porque la tristeza es una emoción que es adaptativa. En cambio, la depresión es un problema afectivo, ya es clínicamente significativo y que incluye muchos más síntomas, ¿no? A veces en los niños se puede presentar con fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, problemas del sueño, puede mostrarse con aislamiento, juego solitario o no querer jugar. Demasiado introvertido el niño, irritabilidad. Este es un síntoma muy importante en niños y adolescentes. Puede que a veces no presenten tristeza, sino más irritables, se ponen bravos por cualquier cosa. Claro, puede acompañarse de llanto, ¿no? Y a veces puede acompañarse de agresividad, impulsividad. Miren que a veces un problema internalizado, como la depresión, se puede expresar con problemas externalizados como agresión, como rebeldía. Pero recuerden que es algo recurrente.
Bueno, ahí vemos el DSM-5, nos los agrupa también. Ya les hablé de esto, que pueden haber muchas comorbilidades. Muy alta, por ejemplo, depresión y trastorno de ansiedad por separación. No la van a confundir con la ansiedad por separación normal, ¿no? Que ya lo aclaramos, que aparece más o menos a los 8 o 9 meses, ¿se acuerdan? Cuando se da el attachment o el apego. Pero no, aquí ya es un trastorno fijo cuando ha habido sobreprotección y luego se dan pérdidas muy significativas, ¿no? Porque los papás se separaron, etcétera, etcétera, por antecedentes de sobreprotección. Bueno, esto es para mostrarles que hay unos miedos normales en los niños. Volvemos al ciclo de la vida. Por ejemplo, hay muchos, pero voy a enfatizar en algunos. De 0 a 2 años aproximadamente es normal la ansiedad ante la separación de los padres. Y les decía, debe darse, porque si no se presenta uno sospecha de autismo infantil. Y básicamente es adaptativo porque el niño se apegó al cuidador, ¿cierto? Entonces, cuando el cuidador se va, obvio que el niño llora, se angustia, ¿sí? Y él quiere estar con la mamá y empieza a tenerle miedo a los extraños. Pues eso es adaptativo. De 3 a 5 años aparecen los miedos a la oscuridad, los seres imaginarios, las personas disfrazadas. Recordar por qué, porque el niño tiene un pensamiento mágico. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Del artificialismo, del animismo. Entonces él cree que el coco existe, que los monstruos existen, que por la noche le van a salir debajo de la cama, y entonces ya no quiero dormir solo. Bueno, es un niño de 3 años. Pero, Lina, ¿estás ahí? Lina Rizzo. Lina Rizzo. No la veo. Ah, sí, Profe, ya creo que no le funciona el el micrófono. micrófono. Pero sí está ahí. Pero si Lina Rizzo, todavía a estas alturas de su vida, ¿cierto, Lina? Tienes 15 añitos y le tiene miedo a dormir en su propio cuarto, ya no es un miedo normal de su desarrollo. Y entonces dices que yo no duermo porque es que el coco va a venir por la noche y yo no podré. Ah, ya eso es un miedo fóbico. No es normal. Estos son normales. A los payasos. Lo mismo. Si Stephanie Murcia le tiene miedo a un payaso a estas alturas de su vida, ya es una fobia. Pero esta es normal. ¿Sí? Porque son seres imaginarios y el niño le da vida a esos objetos o a esos seres imaginarios o a las personas disfrazadas. Salvo, doctores, salvo que haya habido una experiencia traumática aquí o acá, ya diríamos algo fóbico. O de pronto por transmisión de información, nos falta el hermano maloso que le infunde miedos a los niños, al hermanito, ¿cierto? Ya sería otra cosa. O si el niño observó una experiencia altamente disfuncional, si yo hubo una aprendizaje, ahí sí se podría hablar del miedo fóbico. De resto, en principio, serían normales. De 6 a 8 años aparecen mucho los miedos a la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño ingresa al colegio grande, ¿no? Ya salió el jardín, que queda cerquita a la casita, y ahora ya le toca ir al colegio grande. Entonces, a veces puede haber un problema de ansiedad adaptativo, ¿cierto? Es normal que eso se pueda dar. ¿Cuándo se vuelve fóbico? Cuando tuvo una experiencia traumática en la escuela. Entonces, de pronto, justo interactuó con una profesora bien estricta, regañona, que grita, pues puede generarle miedo al niño. O si de pronto le están haciendo burla a los amigos, no falta un niño que pronto le pega. Bueno, puede generar una fobia escolar. ¿Sí? De resto, en principio, podría ser adaptativo. De 9 a 12 años pueden aumentar los miedos a la escuela, a las relaciones sociales. ¿Y por qué? ¿Son normales? Porque los niños aquí se vuelven competitivos, ¿no? Quieren sentirse vinculados al grupo de pares. Pero bueno, no son tan incapacitantes estos miedos normales de desarrollo como cuando ya son fóbicos. Y a los 13 a 18 años, es decir, en la adolescencia, ustedes lo saben muy bien, ¿se acuerdan cuando hablamos de la pubertad? Que nos generan esas preocupaciones, que los barritos, que el cambio de voz, en las niñas que la menarquia, en los niños que la torarquia, bueno, los cambios del cuerpo, a veces nos puede generar ciertos temores, pero son situacionales, son pasajeros. Lo mismo en ciertas relaciones sociales, cuando aparece el noviazgo. ¿Será que me aceptará? ¿Será que no me acepta esta niña? Lo mismo la niña, ¿será que este niño se va a fijar en mí? Cosas de ese estilo aparecen. ¿Será que el grupo me acepta para hacer el trabajo? Pero son cosas esporádicas, son situacionales.
pero se pueden volver fóbicos cuando no se da la información adecuada o cuando han habido experiencias disfuncionales. Cuando hay bullying, por ejemplo, puede haber una fobia escolar, puede acompañarse de depresión. E inclusive ustedes lo saben, puede llegar hasta el suicidio, ¿no? Entonces, es para decirles que antes de hablar de un trastorno fóbico, tienen que descartar que no sea un miedo normal del desarrollo. Bueno, aquí hay unos casitos. Ahora hablemos de la depresión. También hay diferencias en la depresión en función del desarrollo. Atención. Sospechen depresión infantil cuando un niño preescolar no quiere jugar. ¿Mm? Importante eso. Que un niño juegue es su principal rol ocupacional. Pero un niño que no quiera jugar, muy sospechoso esa edad. Puede haber agitación, o sea, inquietud motora, que no implica TDAH. Pueden ser niños muy tímidos, inhibidos, puede haber encopresis o enuresis secundarias. Es decir, después de que la había controlado, perdió el control de esfínteres. ¿Sí? Llanto, hiperactividad, pero ya les dije no de trastorno por déficit de atención, sino conducta hiperactiva o inquietud motora. No es tan recurrente como el TDAH. Pueden haber problemas de sueño y problemas alimenticios. Inclusive, la mamá dice, mire, llevó la lonchera y la trajo igual. No comió nada. O la profesora le dice a la mamá, mire que el niño regaló la lonchera, regaló las onces. ¿Por qué no está comiendo? Habría que pensar qué pasa allí. Bueno, esto es un ejercicio muy bonito para evaluar esto en los niños. Y se llama la torta de los sentimientos. Por tiempo ya no la voy a alcanzar a hacer toda, solamente se las voy a comentar. Aquí uno lo que le dice es que, por ejemplo, pero bueno, voy a hacerlo con ejemplos de ustedes. Ana Milena es una niña, una pastelera, hizo una torta que tiene varios sabores, sabores dulces y amargos. Entonces, por ejemplo, uno le puede preguntar al niño que cuáles son los sabores dulces. Entonces diría la felicidad, por ejemplo, estar feliz, lo que me gusta. En cambio, los sabores amargos puede ser enojado, asustado, triste. Entonces, el niño le pide uno que decore con un color cada tajada, de acuerdo a la emoción que está asociada allí. Y después uno le pregunta, supongamos que puso el azul, yo pondré el azul, por ejemplo. ¿Cuándo te has sentido así? Cuando mi mamá me consiente, me lleva a pasear, vemos televisión juntos, no sé. Y esto, cuando me pegan, cuando me gritan. Y entonces uno incluso en trabajo conjunto con los padres, uno puede decir, ¿qué podemos hacer en casa para que este ponqué o esta torta solo tenga sabores dulces y no sabores amargos? ¿Qué podemos hacer para que este niño no esté triste? Entonces ya no lo voy a empezar a pegar más, no lo vuelvo a gritar, sino voy a hablar con él, voy a hacer otro tipo de correcciones y voy a compartir más con él. ¿Sí? Entonces, programa la torta de los sentimientos. También podemos utilizar los barriles de las emociones, qué tan feliz, qué tan triste está. Entonces el niño colorea. Terribles, probablemente un niño depresivo me va a colorear que en su casa se siente por aquí de triste y se siente por aquí de feliz. Lo que buscamos luego con la terapia es que el niño esto aumente y esto disminuya y esto también. ¿Bien? Este creo que se los he nombrado, el ecomapa del afecto, ¿cierto? ¿Me ayudan a confirmar, porfa? Sí, profe. Ya lo saben, para medir los vínculos. Y en la etapa escolar, pues les decía, hay que prestarle mucha atención a la irritabilidad, ¿no? Muy importante esos síntomas. Pueden ser niños inseguros, también pueden resistirse a jugar. Es una señal bien importante. Y miren cómo va cambiando. Cuando hay dificultades del aprendizaje, no trastorno, porque la base no sería el trastorno, sino sería un problema afectivo. Aunque se va a complejizar cuando además de un trastorno del aprendizaje haya una depresión, porque a veces lo puede haber. ¿Cierto? El niño que le pegan, lo regañan, le dicen usted flojo, es aplicado, y lo presionan y resulta que no se han dado cuenta que tenía un problema de aprendizaje, pero resulta que a costa de un intenso malestar. Entonces puede desarrollar una depresión. Pero si la base en principio es la depresión, puede generar como consecuencia dificultades para aprender. Lo mismo en enuresis y encopresis secundarias, puede acompañarse de terrores nocturnos y onicofagia. Bueno, ya como estos niños saben leer y escribir en la parte escolar, pues ya utilizamos escalas para evaluarlos. Este es el inventario de depresión de niños, Children Depression Inventory, inventario de depresión para niños de Beck y Cobas, está adaptado a Colombia, tiene 27 ítems con 3 opciones de respuesta,
Y aquí lo que se evalúa son de cada ítem, uno le pregunta al niño durante los últimos 15 días con cuál te identificas más, qué es lo que más has sentido. Y se califica 0, 1, 2. Siempre 2 va a valer cuando la frase refleja más tristeza o más depresión. Y 0 cuando refleja menos. Por ejemplo, aquí dice, estoy triste de vez en cuando, muchas veces y siempre. Obvio que si el niño me marcó acá, va a valer 2. Por ejemplo, acá, nunca me saldrá nada bien, no estoy seguro si me saldrán las cosas bien, y las cosas me saldrán bien. Si él marcó aquí, será 0. Porque en relación con los otros 3, este sería el que refleja más tristeza. Desde la mitad siempre va a valer 1. Y así sucesivamente con todos. ¿Sí? Se suman, y si el puntaje, al sumarlo, dio de 19 para arriba, indicaría depresión. Entre 11 y 18 implicaría, bueno, 19 para arriba depresión grave, entre 11 y 18 una depresión moderada, y menor a 11 implicaría ausencia de síntomas depresivos. ¿Bien? Y finalmente en los adolescentes, pues lo que vemos ya muchas distorsiones, rumiaciones, aunque en niños de primaria también se pueden dar distorsiones, en preescolar no hablamos de distorsiones, en niños por ahí desde los 8 o 10 años sí, y en la adolescencia van a aflorar un poco más en forma de rumiaciones. Ahora están rumiando el pensamiento negativo, la culpa, ¿sí? Se culpan de las cosas, por ejemplo. Se descalifican todo el tiempo. Puede haber impulsos, gestos suicidas, abatimiento, sentimientos de inferioridad, dolores de cabeza, desmotivación por las actividades escolares. Y miren, doctores, aquí cómo cambia la patología, ¿no? Puede acompañarse consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo consumo de alcohol, para tratar de manejar el malestar. El problema es que esto lo agrava más, ¿cierto? Además estaría desarrollando una adicción. Y a veces puede acompañarse desafío a la autoridad, rebeldía y hostilidad. ¿Bien? Con ellos podemos utilizar la escala de Zoom, que es una escala tipo Likert, aunque el CDI que les mostré también se puede aplicar con adolescentes. Y esta sí es exclusivamente para adolescentes. Está validada en Colombia, tiene 20 ítems, tipo Likert. Entonces también, una vez se suma el puntaje directo, se transforma en puntuaciones normalizadas. Por ejemplo, si el puntaje directo fue 60, la puntuación normalizada fue 75 y no busquen la tablita, pues indicaría depresión grave, severa. En cambio, si hubiera puntuado, por ejemplo, 33, sería 41, indicaría normal. Depende de lo que haya dado el paciente. ¿Sí? Entonces, para concluir, doctores, lo que en últimas permite saber que hay una depresión en niños y adolescentes es el bajo efecto positivo. Es decir, hay un cambio comportamental, decremento de patrones de conducta reforzados. ¿Bien? Bueno, ya les mostré muchas cosas. Eso sería, ahí les quedan otras cositas ahí para que ustedes las puedan revisar. ¿Más o menos todo entendido hasta acá? Sí, profe. Bueno, doctores, entonces, dicho lo dicho, ustedes me dicen, ¿hacemos acumulativo el examen final desde el primer día del semestre o qué hacemos? ¿O elegimos temas? Temas, profe. Bueno, tomen nota. Voy a empezar de atrás para adelante. Fijo, tienen que ir los problemas internalizados. Ansiedad, depresión, los acabo de explicar. Los externalizados también. Y vamos a poner TDAH. Esos 3 temas irían para el examen final, ¿vale? Quiere decir que entre 8 días ustedes me entregan, por favor, el casito que les dejé de la película. Disculpe, profe, ¿los podría repetir, porfa? Internalizados, Sí, externalizados sí, y TDAH. y TDAH. Gracias. Entonces, dentro de 8 días sería el parcial y ustedes me entregan también en los grupos que los organicé el análisis de la película, ¿vale? Me lo Listo, envían ahí a mi correo. Vale, profe. Bueno, Sí, señor. bueno, doctores. Vale, profe, gracias. Chao. Gracias. Gracias, profe. Chao. Cuídate, feliz día. Gracias. Gracias, profe. Dale, cuídate, chau. Feliz día al profesor. Gracias. Chao, profe. Chao.
tengas feliz día. Eres un Gracias. excelente docente. Gracias, muy amables. Chao, Lina.